En una época de anarquía, cuando la ausencia de un rey gobernante hizo que la moralidad de Israel se desvaneciera como la arena entre los dedos de los pies, un levita que vivía en las montañas de Efraín decidió viajar a Belén. Su mujer, una concubina de nombre desconocido, había huido a casa de su padre tras cometer un acto de infidelidad. Durante 4 largos meses, el dolor de la separación consumió al levita. Se preguntaba, mientras contemplaba las montañas a lo lejos, si podría restaurar lo que se había roto entre ellos. En aquel momento, aún creía que la unidad de su hogar era algo que podía reconstruirse con esfuerzo, las palabras adecuadas y la persistencia de un hombre enamorado. Era un día nublado y sin viento, cuando por fin se decidió a partir hacia Belén. Montó en su asno, llevando consigo solo lo necesario para este solitario viaje. Sus pasos resonaban en el polvoriento camino, pero su corazón estaba muy lejos, atrapado aún en los momentos en que la mujer que tanto amaba le había abandonado. En cada curva, en cada piedra del camino, se preguntaba si algún día llegaría a comprender realmente qué había provocado aquella ruptura. Sin embargo, su esperanza seguía intacta. Creía que ella podría cambiar de opinión, que echaría de menos su vida juntos. No era solo un hombre que viajaba en busca de una mujer, sino alguien que intentaba reparar algo más profundo. Una relación desgarrada por la infidelidad, por el dolor, pero también por la búsqueda de la redención. El síntosis. Levita llegó a Belén después de un viaje agotador, con el rostro fatigado y los pies llenos de ampollas. Cuando llamó a la puerta de la casa del padre de su concubina, no sabía exactamente qué esperar. El hombre, de aspecto cansado y ojos marcados por su vida sencilla, abrió la puerta con una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza. Sin embargo, cuando se dio cuenta de quién era, los ojos de su padre brillaron con una mezcla de hospitalidad y cordialidad, como si hubiera intuido que su visita era algo más que sencilla. El levita fue acogido con una generosidad que contrastaba con los fríos vientos que soplaban en la región. Se sentó a la mesa mientras se servía la comida, pero nada parecía saciar su apetito. Se sentía tenso, esperando la conversación que sabía que sería inevitable. El padre de la concubina no tardó en sacar el tema, preguntando por el motivo de la visita. Con un ligero titubeo, el levita trató de explicarse, pero las palabras le salían confusas, como si tratara de convencerse a sí mismo. El reencuentro parecía posible, pero el aire a su alrededor estaba cargado de un peso silencioso. El hombre, con una sonrisa triste, hizo un gesto a su hija y le dijo que se acercara. Era el primer paso de un delicado proceso de reconciliación que aún intentaba no afrontar del todo. Los días siguientes estuvieron marcados por un espíritu de cordialidad forzada. La concubina, a pesar de su modestia, mostraba poco interés por el levita. Se comportaba con cierto distanciamiento, y él se preguntaba con cada mirada si habría debido hacer algo más para impedir su fuga. En cada conversación que intentaban mantener, el levita no lograba captar su atención. El padre de la mujer, por su parte, se esforzaba por mantener el ambiente distendido, ofreciendo más comida y bebida en cada comida, como si eso fuera la respuesta a todos sus problemas. Pero el levita sabía que la situación era más compleja. Su mente, inquieta y ansiosa, viajó a los días oscuros que había dejado atrás, cuando su concubina lo había rechazado y él no había sabido cómo reaccionar. Pero en aquel momento necesitaba algo más que hospitalidad y buenas intenciones. Necesitaba una respuesta de su corazón, algo que no pudiera ofrecerse con más gestos vacíos. Cuando por fin se acercó el momento de partir, el levita sabía que el viaje de vuelta estaría marcado por más contratiempos, más desafíos que no podía prever.
la mañana en que el levita y su concubina se disponían a abandonar. Belén, el padre de ella, insistió en otro café, otra despedida llena de promesas que no se cumplirían. «¿Por qué tanta prisa, amigo mío?», dijo con una sonrisa cordial pero cansada. «El camino no lleva a ninguna parte». Sin embargo, el levita ya estaba decidido a seguir adelante, aunque el peso de la decisión parecía aumentar a cada paso. El día era claro y el camino silencioso. Con su concubina montada en el asno, tomó las riendas y lo siguió. Pero una extraña sensación lo envolvió, como si fuera a desviarse de algún destino. No tardó en presentarse el primer contratiempo, la ciudad de Jebús. El levita había oído hablar de esta ciudad, pero nunca imaginó que sería el lugar donde él y su concubina pasarían la noche. Cuando intentaron encontrar alojamiento, la respuesta fue un encogimiento de hombros por parte de un hombre, que luego cerró la puerta. Jebús no parecía un lugar acogedor, y el levita, con una creciente sensación de inquietud, supo que algo no iba bien allí. En su mente se desplegaba una pantalla de imágenes, como si el destino ya hubiera empezado a alinearse de un modo inesperado. Decidieron seguir adelante. No podían quedarse más tiempo en Jebús. El camino era largo, y se acercaba la noche. El levita, con espíritu inquieto, avanzó hacia la ciudad de Gabaa, esperando encontrar allí refugio. Cuando llegaron, los envolvió un silencio desconcertante. Las calles estaban desiertas, y la ciudad parecía una sombra de algo que una vez existió, pero que ahora estaba a la deriva, perdida en las brumas del tiempo. Finalmente apareció un anciano, como salido de la misma tierra de la ciudad, con una mirada amable pero penetrante. Les invitó a entrar en su casa, ofreciéndoles cobijo en su modesta morada. La paz que transmitía parecía ser el único consuelo que el levita podía sentir en aquel momento. La ciudad de Gibeá, en cambio, parecía envuelta en una energía oscura, algo que el levita no podía comprender. La inseguridad se apoderó de él, pero cuando entró en la casa del anciano, respiró aliviado por un momento. Sin embargo, la tensión en el aire no desapareció, y levita sintió que esta noche no sería como las demás. Algo estaba a punto de ocurrir, pero aún no entendía qué. Mientras la noche caía sobre Gabaa, el levita intentaba distraerse con la conversación del anciano. El anfitrión, de pelo cano y voz tranquila, hablaba de la ciudad, de cómo había cambiado la vida allí con el paso del tiempo. El levita escuchaba, pero su mente estaba distante. Inquieta, miraba las sombras que bailaban en las paredes, reflejadas por la suave luz de la lámpara. El ambiente parecía acogedor, pero persistía una sensación de inquietud. El peso del viaje, la tensión entre él y su concubina y las incertidumbres que le rodeaban hacían que no pudiera relajarse del todo. Pero a medida que avanzaba la velada, se obligó a dejar a un lado sus preocupaciones. Tal vez fuera el cansancio, tal vez fuera la nostalgia, pero sabía que necesitaba descansar. El anciano los acomodó en un rincón de la casa, donde el levita y su concubina se preparaban para dormir. Pero justo cuando todo parecía calmarse, el silencio se rompió brutalmente. Un golpe procedente del exterior hizo que el levita se levantara de inmediato. Su corazón se aceleró. Antes de que pudiera comprender lo que ocurría, oyó gritos, voces roncas y despiadadas que resonaban en la noche. Hombres, gritando y golpeando las puertas, exigiendo algo de una forma que nunca había imaginado. No eran solo palabras, sino un impulso de violencia que parecía crecer a cada segundo. El anciano corrió hacia la puerta, cerrándola a toda prisa y atrancándola con lo que pudo. Se volvió hacia el levita, con los ojos ahora llenos de pánico. «Estos hombres no paran», dijo, jadeando, incapaz de ocultar su miedo. El levita, aún atónito por la escena que se desarrollaba fuera de la casa, no comprendía la gravedad de la situación.
Miró a su concubina, que, ahora visiblemente asustada, estaba apoyada contra la pared, con el rostro pálido como si hubiera presentido algo terrible. Los gritos aumentaron, ahora acompañados de violentos golpes en la puerta. Levita sabía que no podía hacer nada más. Fuera lo que fuese lo que estaba a punto de ocurrir, no tenía ningún control sobre ello. El anciano, con un gesto de desesperación, empezó a hablar en voz baja. «La única manera de salvarnos a todos», dijo titubeando, «es ofrecer lo que nos piden». El levita le miró incrédulo, sin saber si comprendía del todo lo que estaba sugiriendo. La tensión se hizo insoportable, y el levita, en un impulso desesperado, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Lo que sucedería a continuación cambiaría el curso de su vida para siempre. La tensión se apoderó de levita, y su mente, que había estado intentando desesperadamente huir de la realidad, se vio ahora atrapada en un dilema moral al que nunca había imaginado enfrentarse. Lo que el anciano sugería era inimaginable, pero el miedo y la presión de los gritos del exterior le hicieron considerar la idea con dolorosa claridad. Miró a su concubina, que ahora se abrazaba a sí misma con los ojos llenos de terror, y se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué debía hacer? La verdad era que sentía que el momento le empujaba hacia una elección imposible, una elección entre dos males. El anciano, visiblemente angustiado, parecía no tener otra salida, y sus palabras seguían resonando en la mente del levita. «Puedo ofrecerte a mi hija», dijo el hombre, «pero no a tu mujer. Ella no se merece lo que le espera». El levita negó con la cabeza, incapaz de asimilar del todo la gravedad del asunto. Pero el instinto de conservación habló más fuerte, y la situación llegó a un punto sin retorno. Cuando los hombres empezaron a golpear la puerta con más fuerza, el anciano cedió y gritó que les trajeran a la concubina. El levita, con los ojos llenos de una mezcla de vergüenza y temor, sabía que estaba a punto de cometer un error irreparable. Pero la situación se desarrollaba tan rápidamente que apenas tuvo tiempo de reflexionar. En un momento de extrema confusión, el levita empujó sin palabras a la concubina hacia la puerta. Apenas podía reconocer lo que estaba haciendo, pero el instinto de supervivencia le dominaba. Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para que pudiera comprenderlo. La concubina fue sacada a rastras, y los gritos de dolor y espanto resonaron en la noche, mientras el levita, desde el interior de la casa, se encogía contra la pared impotente. El anciano, con su expresión desesperada, intentaba mantenerse firme, pero sus ojos, antes pacíficos, estaban ahora vacíos de toda esperanza. El levita no se atrevía a mirar, pero sabía que la mujer que amaba estaba siendo brutalmente violada. El dolor del momento pareció consumirlo, y sintió que el peso de su propia cobardía lo aplastaba. En el fondo, sabía que nunca volvería a ser el mismo. Amaneció, trayendo consigo un silencio opresivo, pero levita no podía dormir. Cuando por fin amaneció, se dirigió a la puerta con piernas temblorosas y encontró a su concubina desplomada, pálida, con signos de brutalidad en el cuerpo. Estaba casi sin vida. El dolor y la vergüenza lo atravesaron como una hoja afilada, pero nada podía prepararlo para lo que vendría después. La levantó con dificultad y la llevó dentro, sintiendo una mezcla de culpa e impotencia. Cuando murió en sus brazos, supo que su vida nunca volvería a ser la misma, y, de alguna manera, se dio cuenta de que el dolor que ella había sentido también sería suyo para siempre. Con el cuerpo sin vida de su concubina entre los brazos, levita permaneció inmóvil durante largo rato, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Su mente era un torbellino de pensamientos, intentando procesar la tragedia que acababa de ocurrir, pero la realidad parecía irreconocible. No sabía qué hacer, no sabía qué se podía hacer.
El silencio de la residencia de ancianos le parecía ahora más opresivo que los gritos de la noche anterior. No tenía fuerzas para llorar, no tenía fuerzas para sentir otra cosa que la angustia que le ahogaba. Sintió como si hubiera perdido algo más que a la mujer que había amado. Sintió como si hubiera perdido su propia humanidad. Al cabo de unos minutos, que le parecieron interminables, tomó una decisión. No podía dejar que siguiera sin que el mundo supiera lo que había pasado. Pero la forma que eligió para contar la historia estaría marcada por una crueldad propia. Sabía que tenía que enviar un mensaje, una denuncia a todo Israel. El levita, de manera fría y calculada, cortó el cuerpo de la concubina en 12 partes, cada una de las cuales representaba una tribu, y envió las partes esparcidas por toda la nación. La violencia de esa acción, no solo contra ella, sino contra la comprensión misma de la dignidad humana, no podía ser ignorada. Cuando los mensajeros llegaron a cada tribu y presentaron las partes del cuerpo, la respuesta fue inmediata: indignación, revuelta y, finalmente, exigencia de justicia. El levita, sin embargo, parecía perdido. Sabía que las tribus se unirían, pero la guerra que se desencadenaría era algo que no podía controlar. Las tribus de Israel, conmocionadas y furiosas por la brutalidad de lo ocurrido en Gabaa, se reunieron para decidir qué medidas se tomarían contra la tribu de Benjamín. El levita, ahora atormentado por su propia decisión, vio cómo el ambiente de justicia se convertía en una marea de venganza. El acto de descuartizar el cuerpo y esparcirlo había provocado que la indignación se extendiera como un reguero de pólvora entre las tribus de Israel, pero él no podía prever las consecuencias que acarrearía. La unión de las tribus en un clamor de justicia se convirtió en una exigencia de entrega de los culpables. Cuando la tribu de Benjamín se negó a entregar a los hombres responsables de la violencia contra la concubina, la guerra civil fue inevitable. El levita, sin comprender del todo las ramificaciones de sus actos, vio cómo la nación se dividía en un sangriento conflicto. La guerra duraría semanas y se perderían miles de vidas. Durante todo el conflicto, el levita se mantuvo alejado de las batallas, pero la culpa lo consumía. Sabía que su elección, su incapacidad para actuar con más humanidad aquella fatídica noche, había sido el detonante de una tragedia aún mayor. La guerra que siguió, con su brutalidad y sus devastadoras consecuencias, fue la consecuencia de un error que nunca pudo corregir. La guerra entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín fue una carnicería. Hombres, mujeres y niños de ambos bandos sufrieron las consecuencias de un conflicto nacido de una decisión tomada en las sombras de la violencia. El levita, viendo cómo se desarrollaban los horrores, no pudo evitar preguntarse si realmente había hecho lo correcto. Vio a las tribus unirse para castigar a los benjaminitas, pero también vio la división que esto causó, el derramamiento de sangre que consumió no solo al pueblo, sino también la propia identidad de Israel. Los hombres de Benjamín resistieron ferozmente, y la batalla llegó a un punto en el que parecía que ninguno de los dos bandos saldría victorioso. Cuando se libró la última batalla y solo sobrevivieron 600 hombres benjaminitas, el levita guardó silencio. No sabía qué pensar ni cómo sentirse. La nación estaba destruida, dividida, y él, que había sido responsable de todo, no podía encontrar consuelo. Su papel en aquel desastre estaba sellado, y sabía que nunca podría volver a ser como antes. La tribu de Benjamín, ahora reducida a un puñado de hombres, se enfrentaba a la difícil tarea de reconstruir su identidad y continuar su linaje. Pero el peso de la destrucción causada por la venganza de las otras tribus era algo que nadie podía borrar. Pero la historia de Israel estaba lejos de terminar. Después de la guerra, las tribus de Israel
lamentando el casi exterminio de la tribu de Benjamín, tomaron una decisión apresurada para preservar el futuro de esa nación desgarrada. Preocupados porque los hombres supervivientes no tuvieran esposas, se produjo un acto aún más cruel. Las mujeres de Jabes de Galaad fueron secuestradas durante un festival en Silo y entregadas a los hombres de Benjamín en un intento desesperado por restaurar la tribu. Sin embargo, esta acción violaba un juramento hecho por las tribus de Israel de no entregar sus hijas a los benjamitas. La moralidad de esa decisión era cuestionable, pero la supervivencia de la tribu de Benjamín parecía depender de ella. Los supervivientes recibieron a las mujeres secuestradas, pero el trauma de estas mujeres, obligadas a casarse con hombres que habían participado en la masacre de sus familias, no haría sino aumentar el dolor de las decisiones tomadas. La tribu de Benjamín continuaría, pero el precio de la continuidad sería una marca de injusticia y sufrimiento que nunca se borraría del todo. La historia de aquel levita, su concubina y la guerra que siguió quedarían grabadas en 1200. La memoria de Israel como una amarga lección sobre los efectos devastadores de las decisiones impulsivas y la ausencia de liderazgo moral.